En La Rioja tenemos nueva constitución, más federal, moderna, inclusiva, participativa, que consagra derechos para todas y todos. Qué tranquilidad saber que nos volvemos a encontrar como cada semana y qué intranquilidad todo lo que pasa en pocos días en la República Argentina. Siempre el deseo de que la cosa esté tranquila, pero ya saben que lamentablemente no es así. Zeta, ¿cómo va? ¿Qué tal, Rosario? Buenos días. Y tampoco va a ser así el año próximo, por lo que estamos viendo el ¿El año próximo ya presupuesto. me decís? No, ya te adelanto que no va a ser tranquilo. Después hablamos del presupuesto 2025. Sí, hay tiempo, mira todo el tiempo que tenemos. Uf. Primero lo tienen que aprobar, entre otras cosas. Así que Primero bueno. tienen que probar. Pero igual te dan unos números maravillosos, ¿no? Hermosos, hermosos. 1.207 el dólar para diciembre del Sí, sí. Y 25, una inflación de poquito 18%. más de 1% cada mes hasta que termine 2024. Eso Dale, es la sí. proyección. Dale, dale. Bueno, primero trata de bajarla del 4,2 que está porque volvió a Sí, subir y veremos no, qué sucede. no En fin. parece que Y vaya a bajar. además, aunque te digan ese número, ya todo el mundo sabe que va al No le supermercado, a alcanza. la farmacia y no son esos números. No. Bueno, a ver, esta semana tenemos la atrocidad, la vergüenza de la comida, el asado en Olivos. Digo que la verdad que avergüenza la provocación y la celebración de la crueldad que tiene este gobierno. Sí. Incluso el vocero, con rango ministerial, que para él la inflación no debe existir, porque gana bastante bien, digo, no entiende la falta de empatía. Viste que estuvo ahí hablando en la conferencia de prensa y le Quizás preguntan porque no sobre la empatía. tiene en su No diccionario la entiende. palabra. No entiende por Claro. qué hubo falta de empatía. Hacer un asado con aquellos que permitieron asegurar el veto a esta miserable suma que le iban a aumentar a los jubilados por parte del presidente. Este asado a los 87 héroes, así los llamaron, que ni siquiera estuvieron todos, mientras los jubilados no llegan a fin de mes. A ver, los testimonios son: si compro los remedios no puedo comer, como salteado, Ujú. no me da el número. Esta es la realidad dura de nuestros abuelos, nuestros viejos, y todos llegaremos a eso, si Dios quiere, que están en la calle solitos poniendo el cuerpo. Porque la verdad, muchachos, la dirigencia, bastante lamentable también. Muy poquito apoyo. No estamos todos y todas allí para acompañarlos en esta lucha por 2,20 pesos que están llevando adelante. Bueno, entonces tenemos como una música, ¿no? Que nos acompaña, Bien, sí. tenemos una música que nos acompaña. No, Divina. pero además 20.000 pesos costó por persona la cena cuando les negaron 13.000 a cada jubilado. Y Mentira que costó 20.000 pesos. bueno, Esa pero cena digo, no eso costaba es el 20.000 número que pesos. dicen ellos, ¿no? Pero usando el número... Tampoco está aprobado que la hayan No, pagado no, cada no, uno. no, 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 no. Pero bueno, suponiendo ese número, digo, para compararlo nada más, 13.000 es lo que le negaron, 20.000 es lo que dicen que costó. Y me comentaban, en un barrio popular con 20.000 pesos, una familia de 4 come 2 días enteros. Con 20.000 pesos que gastaron en una cena. En un barrio popular, una familia come 2 días. Para ponerle dimensión, ¿no? A estos números que para ellos, digo, a veces están muy lejos de la realidad cotidiana de la gente. Sí, muy lejos. Vos sabés que en las últimas horas apareció un video que sube el presidente de la Nación. Sí. Un video donde está hecho con zombies, al estilo de Walking Dead, esa serie. Entonces se ven zombies como Baradel, Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof. Axel Kicillof, Massa, distintos exfuncionarios e integrantes de Unión por la Patria. Y lo que dicen es que los argentinos, muchos argentinos, estamos afectados por un virus que se llama K12. Ujú. Ese virus nos impide pensar por nosotros mismos y además nos deja ciegos. Por lo Ujú. tanto, no vemos la realidad, no la vemos, como suele decir. Ratificando estas cosas, ¿no? Quizás se olvidaron, para mí, de un detalle interesante, o es un enorme temor a que, por ejemplo, Unión por la Patria, Cristina Fernández de Kirchner puedan retornar al poder en algún momento, porque debo recordarles que en la serie, si mal no estoy ubicada, decime vos, Z, los zombies no mueren. No. Se equivocaron de serie, me parece, muchachos. Y hay un león que aparece al final, Y además, además ¿no? está el león que El aparece. león que aparece al Sí, final en sí. los segundos finales, que vendría a ser el Salvador.
no sé. Bueno, no mueren los zombies, les vamos No, avisando. no. Pero vos sabés que me hizo acordar una película, este es un hecho real, que Sí. pasó durante el nazismo, cuando los nazis invaden Italia. Sí, me comentabas antes de arrancar Sí, el programa, me pareció porque muy me pareció interesante. Muy interesante por interesante. esto que te voy a decir. Sí, 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 sí. Entran, ocupan Roma y entonces buscando obviamente judíos, ¿no es Sí. cierto? Los nazis. Entonces en el hospital el director dice voy a tratar de proteger a los judíos que pueda y los encierra, los interna en un cuarto. Ujú. Ese cuarto está cerrado. Cuando los judíos van a inspeccionar el hospital, Los nazis. perdón, los nazis van a inspeccionar el hospital, ven todo, hay un cuarto cerrado, quieren abrirlo, el director del hospital dice, no, ahí no se puede entrar. Dicen, ¿por qué no se puede entrar? Porque las personas que se encuentran allí están afectados por un virus que se llama el virus K. Fíjate la letra, ¿no? Claro, sí, 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 sí. Bueno, entonces los nazis, ante su ignorancia, dijeron, no, a ver si todavía Nos terminamos, infectamos de nos ese virus. infectamos y morimos, y es Claro. letal el virus. Por lo tanto, no entraron a ese cuarto y el director del hospital pudo salvar a esos judíos del nazismo que quería, por supuesto, asesinarlos, como ha hecho con todos. Ujú. Digo, fíjate vos, esta historia es del nazismo, ¿qué pasa ahora? Que se vuelve con la letra K, un virus K, que puede ser letal o te deja ciego o no te deja pensar por vos mismo. Ujú. Bueno, toda la crueldad, pues yo creo que si pudiesen realmente pasar por las armas o fusilar en la Plaza de Mayo, no tengo dudas que lo harían. No, porque de hecho lo intentaron con la expresidenta. Claro, no hablo que sí, en este modo más masivo, ¿no? Además. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, vos sabés que estaba viendo un libro que siempre me interesa mucho y vamos a hablarlo enseguida con nuestro invitado, un lujo que tenemos hoy, que se llama Las 48 leyes del poder de Robert Greene. Tiene muchas leyes del poder. A mí siempre el poder me interesa mucho cómo se maneja, ¿no? Ujú. Y quizás esta ley, que es la número 6, sirve para esta época que estamos viviendo. Mira, entonces de paso aprendemos algo, qué sé yo. Para que el streaming no digan que se dicen pavadas todo el tiempo y la gente grita y se ríe de cualquier estupidez y esas cosas. Mira, la ley dice, llame la atención a cualquier precio. Busque llamar la atención a cualquier precio. Y dice, llame la atención sobre su persona creando una imagen inolvidable, incluso controvertida. Corteje el escándalo. Haga cualquier cosa para parecer más grande de lo que es. Me suena eso, ¿no? Sí, y para brillar más que quienes lo rodean. Claro. No haga distinción entre las distintas formas de atención. Cualquier tipo de notoriedad le otorgará poder. Es preferible ser difamado y agredido que ignorado. Esto, que hablen mal, pero que hablen, Claro. ¿no? Una cosa así. Pero haciendo escándalo y la verdad que la gente no puede olvidarse Haciéndose de más vos. grande de lo que es también, Más ¿no? grande de lo que sos, Claro. el hombre que ha hecho el ajuste más grande de la humanidad, Sí. el hombre La más inflación del importante del 17.000%, planeta, sí. estas cosas, 60.000 millones de dólares que Que va tienen a que ganar hacer un ajuste premio las Nobel. provincias, bueno, todas esas Sí. cosas que hace que evidentemente esta ley o este libro lo leyó el presidente. O alguien se lo leyó. Y aquí por hay él. algunas anécdotas que también me parecen muy interesantes. No voy a leer todo porque es muy largo, pero cuenta que una avispa llamada cola de púa buscaba desde hacía tiempo realizar una hazaña que le procurara fama eterna a la avispa. De modo que cierto día entró en el palacio del rey y picó al pequeño príncipe. El pequeño príncipe se encontraba en su cama y se despierta gritando. Entonces todos van a atender a ver qué pasa con el príncipe que se puso a gritar. Empezaron a llegar los cortesanos para ayudarlo y la avispa empezaba a picar a diestra y siniestra. Picó a todo el mundo de los que iban a ayudar al príncipe ya agredido. Toda la ciudad se encontraba convulsionada. Los comercios cesaron sus actividades del día. Pero antes de morir, agotada por sus esfuerzos, la avispa se dijo: un nombre sin fama es como un fuego sin llama. No hay nada como atraer la atención, cualquiera sea el costo. Incluso cuando se realiza una manifestación en mi contra, obtengo mi cuota de renombre. ¿Sí? Bueno, quizás sirve esta pequeña anécdota y esta ley, la número 6 del poder, buscar llamar la atención a cualquier precio. Por eso creo que el título del programa de hoy es Gobernar a cualquier precio. Y lo estamos padeciendo. Se está gobernando a cualquier precio. Exacto. Y esto de exagerar también tiene que ver, permitime comentar esto del presupuesto 2025, porque cuando fue a presentarlo,
no habló del presupuesto, pero dijo un número. Fueron muy pocos los números que dio en su discurso por cadena nacional en el prime time, que tuvo muy bajo rating. Un número lo destacó, 60.000 millones de dólares. Dijo que ese es el monto que las provincias tienen que ajustar el año próximo. Sumado el gasto de todas las provincias juntas, las Sí, 23 más la ciudad de Buenos Aires, sí. te da 65.000 millones. O sea, si las provincias dejan de gastar 60.000 millones, no Dejarían de es, existir. me decían desde una gobernación, no es déficit cero, es presupuesto cero. Claro, es Presupuesto muerte, cero. ¿no? Es muerte eso, No pueden, directamente. claro, no pueden dejar de reducir el gasto 60.000 millones porque es 65 todo lo que gastan. Entonces, después me aclaraban desde Casa Rosada que el presidente lo que presentó fue un objetivo a largo plazo. Ah, el ideal, En el el ideal. corto, claro, me decían Claro, desde Casa de Gobierno, en el claro. corto plazo, lo que busca Milei es que Mi- reduzcan el gasto en 20.000 millones de dólares. O sea, Claro, un tercio. claro. Que no es poco, la No. verdad, no es poco. Pero mientras tanto instala el número de 60.000, Sí. dice, mirá todo lo que se gasta en las provincias. Tiene razón el presidente, es un Claro, despilfarro de claro. dinero lo que Bueno, hace. pero con esto de exagerar Entonces me va parece que tiene que creando ver. opinión pública para que la gente diga, está bien, che, la verdad que tienen que ajustar, mirá toda la guita que gastan. Una barbaridad. Y para poner también dimensión ese 20.000, permitime nomás, es casi todo el presupuesto de la provincia de Buenos Aires en un año. O sea, no pueden. Digo, la provincia de Buenos Aires, la que tiene más Producto Bruto Geográfico, más Bueno, es población, la que más quiere atacar, ¿no? la que más quiere atacar. Claro, porque es un Exactamente. problema. No sería déficit cero, sería presupuesto cero lo que busca Milei para las provincias. Bueno, vamos a hablar de todo esto con nuestro invitado, a quien le agradezco enormemente que haya venido a Una Vida Tranquila, a este streaming que se llama Norita, un streaming con legado, porque vamos a hablar de todo esto. Andrés Gil Domínguez es profesor en Derecho Constitucional, tanto en la UBA como en la Universidad de La Pampa, ¿verdad? Universidad Nacional También, de La Andrés. Pampa, pues yo soy pampeano. Él es pampeano, claro. ¿Y qué te vas allá a dar clases o lo haces por Zoom? No, es híbrido. Ah. Un mes que viajo y otro mes es por Zoom. Bueno, Vamos, genial, claro. me parece bárbaro. Hablando de la Constitución y de gobernar a cualquier costo, nadie le puede negar que el presidente ha sido elegido por la mayoría del pueblo argentino y que asumió el 10 de diciembre en esas condiciones. Ahora, ¿gobierna con el derecho, con la Constitución? Y hasta lo que hemos visto hasta este momento, lo que tiene Milei en la cabeza y quiere imponer es un modelo fundacional, mesiánico, y un modelo donde la Constitución se torna un obstáculo, especialmente en la parte de organización del poder. Y lo que está haciendo Milei, que no es nuevo esto en la historia, ya lo hemos visto, es utilizar ciertas herramientas excepcionales que el propio sistema constitucional prevé para utilizarlos de forma inconstitucional, como por ejemplo los decretos de necesidad y urgencia, Ujú. y de esta forma sustituir al Esperá que vamos, Congreso. vamos a acercarte, permiso, Eso, perdón que haga esto, pero Sí, ahí sí. lo escuchamos mejor. ¿Está bien ahí? Perfecto. Los decretos de necesidad y urgencia, por ejemplo, que es una herramienta excepcional, que cuando se lo utiliza fuera de los márgenes de la Constitución dice que los DNU son nulos, nulidad absoluta e insanable, el presidente lo ha utilizado no para superar una situación excepcional como fue la pandemia, sino para cambiar definitivamente 87 leyes, entre ellas el Código Civil y Comercial. ¿Y El por qué ve- no pasa nada? No pasa nada porque por un lado no hay una reacción política consecuente, porque los DNU tienen que ser controlados por el Congreso, Ujú. y del 94 a la fecha, el primero que se rechazó, se dictaron 850 DNU del 94 a la fecha, el primero que se rechazó fue el que se rechazó días pasados, el de los fondos Sí. asignados a la CIE con carácter Porque reservado, el primer DNU está rechazado por una sola Cámara. por una sola Cámara, que la Cámara de Senadores, falta la Cámara de Diputados, cuando la Constitución dice que una vez que llega un DNU al Congreso, y la comisión bicameral se expide en 10 días dictaminando, ambas cámaras, el plenario de ambas cámaras, de forma inmediata lo tienen que tratar. Y el DNU fue dictado en diciembre del año pasado, y sin embargo todavía las cámaras no han tratado. Ujú. Y por otro lado, porque hay un acompañamiento por parte del Poder Judicial, especialmente de Claro. la Corte Suprema de Justicia y de algunos fueros federales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las excepciones son algunos fueros y cámaras federales del Ujú. interior del país. ¿Por qué? Porque si bien la Corte no ha dictado ningún fallo en donde resuelva favorablemente la convalidación de las herramientas que está utilizando Milei, cada vez que este gobierno ha tomado una medida de dudosa constitucionalidad o inconstitucional, como el DNU, como acceso a la información Información pública. pública, como el veto a los jubilados,
la Corte Suprema de Justicia elige una causa que hace años que está tramitando y por cuestiones que se vinculan con estos temas y por cuestiones formales la rechaza, sin entrar al fondo de la cuestión, pero no habilitando su tratamiento y su análisis. Sucedió con los decretos de necesidad y urgencia, sucedió con el acceso a la información pública, sucedió con el tema de los jubilados. ¿Y qué pasa? ¿La Corte le tiene miedo al presidente? Y la Corte adoptó esta posición después que el presidente, en un programa de streaming, dijo que no confiaba en la Corte, que se sentía amenazado por la Corte. Ahí fue cuando la Corte Suprema de Justicia pegó este vuelco y después nos enteramos que también hubo reuniones entre el presidente y algunos integrantes de la Corte Suprema de Justicia, Rosenkrantz, Rosati, que tiene vía directa ¿Eso con se puede hacer? Lorenzetti. No, no se puede hacer Porque me eso. acuerdo la Se puede- expresidenta Cristina Fernández, hubo todo un escándalo porque supuestamente el juez Casanelo había ido a la Quinta de Olivos, que resulta que era falso. Pero eso era casi un escándalo. Se pueden, obviamente que un presidente con los miembros de la Corte Suprema de Justicia se puede reunir de forma Forma protocolar, de forma institucionalmente. Claro, por institucional y supuesto. para dialogar Por supuesto. de cuestiones que son entre poderes. Eso es ahora que se reúnan bajo y para hablar de estos temas, para hablar del tema de cuánta gobernabilidad o no la Corte Suprema le va a garantizar. Y es preocupante porque la Corte Suprema hoy tiene una interna terrible que la tiene paralizada y que a partir del 1 de enero del año que viene vamos a ver consecuencias bastante desfavorables para el funcionamiento de la justicia porque se quedan 3 miembros, de los cuales hay 2 por un lado y otro que están peleados a muerte. Y hay 2 vacantes que han sido propuestos ahora 2 candidatos hombres, violando ya un presupuesto que es violando el derecho a la no discriminación con motivo de vocación del género, porque tiene que haber como mínimo una mujer candidata y para mí tendría que ser las 2 candidatas mujeres. Y sin embargo, esa es la situación de la Corte Suprema de Justicia. Por un lado, Ahora, la Corte se va a quedar con 3 y por otro lado, con una propuesta para que sea integrado exclusivamente por hombres. En pleno La siglo Corte ha sido XXI. siempre un problema en estos 40 años de democracia. O teníamos Dep- la no, mayoría depende. automática. No, depende de qué momentos. ¿No? La Corte ¿En qué de momentos tuvimos una y buena la Corte? Corte de Alfonsín fue una Corte de lujo. Una Corte que acompañó la vuelta de la democracia, con buenos, con malos fallos, pero que en sí acompañó la vuelta de la democracia, consolidó el sistema de derechos y había una calidad argumental especial. Y la otra Corte fue la Corte que se De constituyó Néstor con Kirchner. Néstor Kirchner. Claro. Son para mí 2 cortes de lujo, entre las mejores de la historia, y también una corte plural, diversa, Sí, con Carmen Argibay, entre diversidad, y otras, con el este, Jaito, con diversidad de exactamente. género y con una calidad argumental de construcción de sentidos muy importante. ¿Y por qué se deteriora eso? ¿Por qué perdemos excelencia en donde está el último resguardo de que la democracia va a seguir funcionando como corresponde y hay un respeto al derecho y a la ley en la Argentina? Uno de los problemas es que es una corte que durante el kirchnerismo se redujo de 7 a 5, que no sé por qué se redujo de 7 Eso a 5. estuvo mal, vos Estuvo decís. mal. Pensemos que la Constitución Histórica de 1853 estableció como cantidad de miembros de la Corte Suprema 9. Después en 1860 se reforma y se deja librar una ley. Si en 1853 Eran la idea eran 9. 9, hoy tiene que ser 9, 11 o 13. Porque eso te da otra dinámica, otra construcción de sentido. Más pluralidad. Y que ciertas variables que para mí son muy importantes, como el pluralismo ideológico, Claro. como la diversidad de género, como la representación No, y federal, distintas tengan disciplinas otro en impacto. materia y de derecho. tengan otro impacto. Tengan otro impacto. Entonces me parece que es una corte chica, es una corte que cuando Mauricio Macri tuvo la posibilidad de proponer, el peronismo acompañó 2 designaciones de 2 hombres y no dijo absolutamente nada. Ahora, aquí hay también una complicidad, si se puede utilizar la palabra, del Senado. El Senado acepta estos pliegos. Hasta ahora el Senado... 2 integrantes de la Corte hasta ahora fueron el designados por decreto. Está bien. ¿Sí? Sí, pero Por eso digo, después se solucionó. Después se solucionó Pero digo- porque la sociedad apreció. Una sociedad que respondía en esa época de una manera distinta a la que está respondiendo ahora. Argentina históricamente siempre respondió. Estamos viendo un cambio en este momento, me parece. Pero históricamente la sociedad argentina era vista en el mundo, incluso por los reclamos de derechos humanos. Bueno, Bueno, el 2 por 1. cuando la Corte Ay, ibas a Suprema, decir eso. durante el gobierno de Mauricio Macri, Por eso. intentó
Por eso. establecer o imponer la ley de 2 por 1 respecto a las personas condenadas por delitos de lesa humanidad, que era una conmutación de penas encubierta, una reacción social Inmediata. diversa de todo el arco que obligó a que la Corte Suprema o la mayoría volviera sobre sus ¿Vos qué pasos. crees? ¿Qué nos anestesió? ¿La pandemia? ¿Qué nos anestesió en estos años para llegar? Primero, bueno, la llegada de Milei, que yo creo que la informalidad creciente en la Argentina le dio forma, pero además, ¿qué nos anestesió como sociedad para no salir con ningún tema grave? Yo creo, Salvo en estos tiempos fue la universidad pública, ¿no? yo creo que hay un conjunto de factores. No sé cuál es más importante que el otro ni cómo se concatena. Primero me parece la pandemia, que afectó de manera global a distintas capas etarias, especialmente a los más jóvenes. Segundo, la frustración constante y evidente de la deuda que tiene la democracia argentina del 83 a la fecha en cuestiones sociales y económicas. No importa que eres gobierno, no importa qué picos o no picos. Y tercero, la aparición de las nuevas tecnologías de la inteligencia artificial A ver y eso. del lenguaje digital, en donde es una nueva forma de construir sentidos, totalmente distinta a que nosotros nos criamos, y en la medida que no la podamos entender y podamos construir una alternativa dentro de esa lógica, Milei va a gobernar muchos años, porque Milei o quien lo rodean sí la entendió. La Mm. construcción de sentidos digitales, el Bueno, diálogo el digital. video que comentaba Rosario fue armado con inteligencia artificial, Sí, sí. el de los zombies. Fue armado, digamos, utilizando esas herramientas que ellos manejan muy bien. Pero es que nosotros, cualquiera, nosotros, si vos tenés ChatGPT, el Sí, sí, pago, sí, sí. con Dalí, vos armás inteligencia. De hecho, yo cuando me peleo con los trolls, les contesto con inteligencia ¿En artificial. serio? Sí, me Mirá divierte qué mucho. ¿Qué le dato, mirá qué contestaste? Los, dato. los trolls libertarios son para mí proteína que en el desayuno me hacen muy bien. Y cuando estoy Este aburrido recorte- este o recorte va a ser- deprimido, me encanta intercambiar con ellos. ¿Y qué les haces con la inteligencia Y artificial? por ahí les hago imágenes, en vez del león omnipresente, del león destructor. Por ahí le Es contesto. tiempo invertido ese, no es gastado. Porque hay gente que se Sí. desgasta por la Igual, interacción. a ver, Twitter, la regla de Twitter es, cuando te atacan, o te callás y los ignorás, Sí, ¿y bloqueas? o le contestás con todo. Sí. Ahora, si sufrís, perdiste. Claro, Si sufrís, no estás para eso. claro. ¿Eh? Es como que quieras ir a boxear y que te peguen una trompada y no Sí, te guste. sí, sí, Si sí, no me sí. gusta, me pegue. Bueno, ir a Sí. jugar al básquet no te gusta el roce. Bueno, Claro. es lo mismo. Eh, Te quiero consultar por esto también que como comenzaba Rosario también la entrevista, ¿se puede elegir qué leyes uno va a acatar y cuáles violar? Porque, por ejemplo, ¿no? Uno piensa en el Fondo de Incentivo Docente, el FONID, que es parte del salario de los trabajadores de la educación, y mi ley está violando. Lo que pasa es que no tiene ninguna sanción esa ley. Entonces, eso es lo que te dicen desde el Gobierno Nacional. Y me comentaban en el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, 1,3 billones de pesos fue lo que recaudó de impuestos el Gobierno Nacional para que tienen destinos específicos como el Fondo Hídrico, el Seisvial, bueno, el impuesto país, se recauda para fines específicos y fueron 1,3 billones de pesos y solamente ejecutó el 10%. ¿Se puede elegir qué leyes uno acata y cuáles viola? no, el Poder Ejecutivo está para ejecutar las leyes que el Congreso sanciona. Y si no las cumple, hay consecuencias penales, como es A el veces. tipo de penal. Bueno, pero hay un tipo penal que castiga esto. Después que los jueces lo apliquen o no lo apliquen, otra discusión. Pero el Código Penal prevé un tipo penal que es el incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de poder. Y a su vez la Constitución también lo prevé, porque quien no cumple con las leyes incurre en mal desempeño, que es una causal de juicio político. Ahora, hay mecanismos también no penales para hacer cumplir las leyes, ir a la justicia, interponer acciones cuando los sectores afectados por el no cumplimiento, Pero está violando, perdón, está violando Sí. las leyes todo el tiempo. sistemáticamente. Todo el tiempo. Porque, a ver, Milei Sí, tiene en ¿por la qué se hubiese cabeza... cerrado el Congreso, yo creo? Milei tiene en la Probablemente, cabeza un modelo que es un modelo decisionista, Claro. fundacional, Fundacional. mesiánico, que cualquier institución o cualquier persona que se le oponga es un obstáculo que tiene que ser descartado. Si es el Congreso, es el Congreso, si es la Corte Suprema, es la Corte Suprema, si es el periodismo, es el periodismo, si es la sociedad en su conjunto, es su conjunto, si es alguien que se expresa en Twitter,
se expresa en Twitter. Ahora, yo digo, vos fíjate que tenemos un presidente que por supuesto llama la atención a cualquier precio, por eso elegimos esta ley de hoy, pero además lo hace con un lenguaje muy violento, muy descalificador, zurdo, de mierda, perdón si repito algo que no es habitual en mí, pero es lo que No, dice el pero son presidente textuales, de la sí. Nación, ratas, degenerados fiscales, no sé, no quiero seguir porque son No, todas cosas son muy feas, y feas. lo hace con el periodismo, o sea, con todo aquel que, Se ponga. claro, que opine diferente a él. Ujú. Y no pasa nada. Bueno, lo que Aunque hace, vaya hasta la justicia y vos denuncies semejante lo que desacatamiento. hace el presidente Milei es desconocer los rasgos mínimos de la dignidad humana. Porque uno, con el distinto, con el otro con el que discute, reconoce diferencias, Sí. pero lo que Sí. no hace es desconocer su humanidad. Cuando vos a alguien lo descalificás desconociendo su humanidad, Sí. con eso podés hacer cualquier cosa. Pues si es un Bueno, fue el sorete. primer paso de los Sí, nazis. man. Fue el primer paso de los nazis, A deshumanizar a ver, los judíos. vamos a hablar históricamente en general, porque siempre te dicen que no, que estás utilizando. Es lo que hacen todos los totalitarismos. Lo que Mm. primero que hacen es quitarle la condición del elemento de dignidad humana al opositor para poder hacer con él lo que quieran. Porque Claro. si vos a alguien lo calificás sorete, mierda, y todos los Zurdito, zurditos, rata. rata, vos con las ratas podés hacer lo que querés. Vos con la mierda podés hacer lo que querés. Entonces le estás quitando los rasgos mínimos de humanidad. Ahora, ¿por qué no hay respuesta? Yo no tengo respuesta. Es que ninguno tiene respuesta, porque ¿Por yo qué entiendo no? que hubo como un shock, ¿viste? Una ¿Por cosa qué no así hay de... respuesta? Y yo no tengo respuesta. Y fíjate, Milei propone 2 hombres para ir a la Corte Suprema de Justicia. ¿Dónde está el movimiento feminista? En ninguna parte. ¿Dónde está? Milei veta una ley que le daba un mínimo, pero un mínimo de progreso a los pobres jubilados y jubiladas. ¿Y dónde están? ¿Y dónde están los funcionarios del gobierno anterior que representaban? No están, callados la boca. El decreto, Milei dicta un decreto reglamentario de la ley de acceso a la información pública y la destruye. ¿Dónde está todo el periodismo En en ninguna su parte. conjunto? Milei se quiere cargar el pacto fundante de la democracia argentina, que es el nunca más. ¿Y dónde está la sociedad argentina que cuando la Corte Suprema quiso aplicar el 2x1 salió a la calle y fue muy crítico? ¿Dónde está? Ahora, también, siguiendo lo que venías diciendo de la inteligencia artificial, estamos en un ciclo de la humanidad que es deshumanizando. Yo creo que es un ciclo coevolutivo con la tecnología. ¿Vos decís que no va a deshumanizar No, va a esto? coevolucionar para mí, tecnología y el ser humano. El Homo sapiens con la tecnología va a coevolucionar. El problema que hoy siento yo en la política argentina es que quienes podrían ser alternativa a Milei y construir una alternativa siguen todavía en modo analógico. Siguen, pero no de la vieja política por la vieja política rancia. La vieja política porque quieren seguir haciendo política de forma analógica. Cuando hoy, y cada vez más porque las generaciones que están naciendo y que van a ser votantes en 4 años o 5 años que ya han nacido, construyen sentidos de otra manera. ¿Y cómo sería hacer política de modo digital? Salir de lo analógico para tener una alternativa a lo que propone Milei. Y mirá, construir sentidos en el mundo digital, vos a la gente ya no le llegás más con mitines en el barrio, haciendo asado, comiendo empanadas, juntando, no llegas más. ¿Vos decís que no hay que hacer territorio igual? Podés ir hoy a una concepción híbrida, como estamos viviendo, pero me parece mucho más importante si vos construís un sentido digital, es porque todo el mundo tiene acceso a esa información de manera inmediata a un clic hoy. Hoy, a pesar de los índices de pobreza, tenemos altísimos niveles de conectividad. Entonces, en la medida que vos no vayas a pelear sentidos en ese campo, difícilmente puedas construir una alternativa a Milei. Primero tenés que hacer una profunda autocrítica. Si llega una persona como Milei a presidente y gobierna como está gobernando, y te quedas solamente con qué malo que es Milei y no haces una fuerte autocrítica por qué el sistema político le permitió llegar, difícilmente. Un presidente, además, Esto como el psicoanálisis, si no primero sacás todas tus cosas del pasado, no puedes construir tu presente y tu futuro. claro. un presidente que además ganó así, como estás planteando, Andrés, no recorriendo, es un presidente que no conoce el país y localidades a las que nunca fue, lo votaron con un gran porcentaje porque lo conocen por redes. Entonces es un presidente que jamás se interesó en conocer la problemática de las personas esas, pero aún así lo votaron. Porque, bueno, a través de las redes sociales logró llegar de una forma muy distinta.
muy distinta. Demostró Sí, que también estaba... prometía. No solamente redes sociales, es construcción de sentido, Claro, También, construcción sí. de construcción de lenguaje, sentido, construcción exactamente. de una imagen, construcción de un Bueno, vino a hablar con futuro. un lenguaje distinto. Sí, no sé si es él, si es Caputo, si es el No sabemos, equipo, pero funciona, pero lo es entendió. eficiente, es Y eficaz. los under 30 entienden lo que dice Milei. Los que lo quieren y los Sí. que no lo quieren. No entienden lo que dice el resto de los políticos. Y decime, entonces, en ese marco, ¿cómo es posicionado aquellos gobernadores que desde el primer día se opusieron? Dijeron, no, este modelo nosotros no lo vamos a convalidar, no estamos de acuerdo. Kicillof, provincia de Buenos Aires, Quintela, provincia de La Rioja. Digamos, ¿cómo ves parados a estos dos gobernadores en territorios bien disímiles, complejos, si son analógicos o digitales, digamos, Mira, en yo esta creo que de carrera? ahí va a surgir la alternativa a Milei. De ahí. De los gobernadores. Sí, sí, el Puede que ser sea, pero de los gobernadores. Quintela, Kicillof, puede ser Puyaro, puede ser Frigerio, puede ser Siloto también, que es un gran gobernador de La Pampa, puede ser Figueroa, puede ser Nacho Torres, puede ser Yarlora. De ahí, de ese conjunto, no sé si todos juntos o de ahí va a salir la alternativa a este modelo. No creo que salga de otro lugar. Pero Y los ves en un discurso realmente que puedan, o se es, está construyendo ese es que discurso, ¿no? Pareciera. por hoy es un discurso de resistencia para garantizar la gobernabilidad en su propia Claro, provincia. claro. Todavía estamos muy lejos de una presidencial, como para empezar a construir sentidos en términos de una candidatura presidencial. Sí, pero se viene el año que viene las legislativas, ¿no? Que va a Donde ser una, Milei dice voy a van a ser arrasar. unas legislativas muy interesantes, porque se terminó la ancha avenida del medio, se terminó el independentismo político, por decirlo. Ahí va a ser o a favor de Milei o en contra de Milei. A sabiendas de que Milei, aún perdiendo, Gana. gana. Gana porque en 2021 no metió casi diputados y no tenía Claro, viene de la senadores. nada, Entonces, saque lo que saque, va a una ganar. muy mala elección para Milei, igual Es gana. un gran triunfo. Claro. Y una gran elección para Milei es un peligro para la democracia. Y claro. Y ahora, los partidos tradicionales que están en el Congreso, ¿no defraudaron a la sociedad con todo esto, con el asado, volviendo a lo que comentaba Rosario en un principio? Porque la gente, digo, ¿qué le aporta un diputado de un partido que fue defenestrado por el presidente públicamente y aún así sigue acatando de forma faldera todo lo que le pide Y muchos el tienen síndrome de Ejecutivo? Estocolmo. Muchos diputados, senadores y senadoras tienen realmente síndrome de Estocolmo, porque Milei los ha maltratado, aún en sus raíces, en su identidad histórica e Ujú. ideológica, Los y radicales, por le ejemplo. Claro. responden con una facilidad y una ductilidad que es sorprendente. Algunos hasta los hace llorar, como de Loredo, pobre Loredo que llora, pero después acata. Sí, me da pena, sí. Sí. Entonces uno le da lástima de Loredo, cómo llora, cómo sufre para Sí. terminar acatando. Y hoy tenemos esta idea de opositores oficialistas, opositores que no son Un opositores, Stolbizer que critica, por ejemplo, las consecuencias de una ley bases que ya votó. que ya votó. Y Entonces la gente de la calle se lo está cobrando me parece esto. que el año que viene va a ser muy importante porque se va a generar, se va a clarificar este sistema. En, bueno, quién apoya a Milei y quién está en contra de Milei. Mm. Y me parece que es tiempo de que los que no están a favor o están en contra de este modelo empiecen a buscar alternativas y empiecen a buscar puntos en común. Porque lo peor que podría pasar, la alternativa de los que apoyan a Milei van a ir todos juntos, porque están en el poder. Claro. Que los que no apoyan a Milei se dispersen. Mencionaste por allí, como al pasar, el juicio político. Hay un sector que no sé si es por deseo o porque cree que hay un contexto o puede generarse ese contexto de un juicio político. Yo lo veo como muy distante esa posibilidad, pero no sé. Yo siempre di una posición que el juicio político es una herramienta excepcional, una herramienta de última instancia. No creo que se den las condiciones hoy para enjuiciar a Javier Milei por juicio político. Y a mí me parece que además le haría mal a la democracia argentina. A este modelo hay que ganar en las urnas, con una alternativa superadora, no victimizarlo a través de la promoción de un juicio político, no sabes nunca cómo va a salir. Me parece que lo mejor le puede pasar al sistema Porque a veces democrático siento que argentino. esas ideas se juegan a favor del propio Milei, por eso No, pregunto. primero la idea de que Milei sea virante, Milei no sea virante, Milei va a estar 4 años, como tienen que estar todos los presidentes. Correcto. Y en segundo lugar, para mí a Milei hay que ganar en las urnas. Hay que demostrar que hay una alternativa de construcción democrática, constitucional, mejor que esta. Si no, lo victimizarías. Ahora, Lo pondrías. en Estados Unidos Sí, no fue claro. suficiente eso. Porque Donald Trump, por ejemplo, perdió en las elecciones y aún así, hasta ahora nunca reconoció que perdió y tiene muchas posibilidades,
puede pasar cualquier cosa, pero tiene posibilidades de volver a la presidencia. Y lo comparo con Trump porque es muy diferente de Milei, por supuesto, pero tiene una lógica similar de manejo. Pero estos modelos no han sido exitosos porque Trump no pudo reelegir. No, Bolsonaro no pudo Bolsonaro no pudo reelegir. reelegir. no, es cierto. Entonces Pero puede volver. sí, pueden volver, todos pueden volver. Pero el tema es que no reeligieron estando en el poder, Claro. que era donde se legitimaba o se plebiscitaba ese modelo. Claro. Y yo creo que Trump va a perder con Calama. Vos sabés que hay otro tema que aparece siempre que estamos ante este tipo de gobiernos, que es bajar la edad de imputabilidad a los menores, ¿no? Ya no sé a cuánto la quieren llevar, 13, 14 12, creo, no sé, ¿no? ya. 14. A los A 14. los 14. 14, por eso. Este, ¿por qué se va a eso en lugar de decir qué condiciones tiene que tener una sociedad para evitar que los pibes no se conviertan en delincuentes? Bueno, primero que hay una cuestión de base también en presupuesto, que nosotros tenemos un tratado sobre derechos humanos, que es la Convención sobre Derechos del Niño, Sí. que tiene un órgano que la aplica, que es el comité, que ya le ha dicho al Estado argentino, a través de informes que emite ese comité, que tiene nuestro sistema de jerarquía constitucional, que Argentina no puede bajar la edad de imputabilidad. Ya lo ha Ah. dicho. Ya se lo ha dicho. O De sea, todas eso- maneras, el propio ministro de Sí, Justicia, bueno, que debiera reconocer la el ley, ministro de Justicia, los diputados, no lo puede hacer porque estaríamos violando un tratado sobre derechos humanos en base al principio de progresividad. Esa es una primera discusión. La segunda discusión es que nosotros tenemos un régimen penal juvenil, entre comillas, que ¿sabes quién lo sancionó? ¿quién lo sancionó? Jorge Rafael Videla. Upa. Y que del 83 a la fecha, el Congreso argentino no ha sancionado un régimen penal Distinto. juvenil distinto que responda a los estándares de la Constitución de los Tratados sobre Derechos Humanos y que trabaje sobre la subjetividad del niño adolescente en falta con la ley, a través de un proceso especial donde asuma la falta, donde reconozca que infringió la ley y se le dé una nueva oportunidad. Pero el problema es ese. El trabajo para los legisladores, ¿no es Pero cierto? pero te puedo decir, Eso, ¿sabes la cuántas? ley de entidades financieras, que Pero, también es de pero la escúchame, dictadura. viste que muchos hablan de la acción de amparo. Bueno, la acción de amparo tuvo recepción constitucional en 1994. Y fue, ¿sabes qué ley se aplica? Un decreto de ley de la época de Onganía. Que el Congreso nunca sancionó una ley. Es muy impresionante eso, ¿viste? Sí. Saber. Y Sí, otra, el Congreso, la Constitución incorporó el habeas corpus contra la desaparición forzada de la Claro. persona. Tema muy bueno. Nunca se modificó la ley de habeas corpus, que se llama la ley de la Rúa, de antes de 1994, y se incorporó el habeas corpus respecto de esta figura. Y así te podría hacer un listado enorme de incumplimientos por parte del Congreso en la sanción de leyes que son fundamentales. Porque para lo que decía Rosario, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a un nene, un chico de 16 años, el otro día le puso esposas, y salió Jorge Macri, el jefe de gobierno de la ciudad, a justificarlo, planteando que tiene 71 delitos, digamos, 71 antecedentes penales esta persona. Delitos no, infracciones, bueno, no sé. En concreto dice ellos antecedentes, porque se lo había detenido 71 veces a este chico de 16 años antes, y pone el listado de todo lo cometido: robo, hurto y amenazas, encubrimiento, etcétera. Esto como argumento para ponerle esposas a un nene de 16 años que como menor de edad está prohibido por la policía. Pero esto es parte del argumento que usan ellos para bajar la edad de imputabilidad. Sí, el argumento es que, no sé si lo dijo el ministro de Justicia, que a delitos de mayores, pena de mayores. Claro. Lo que pasa que a delitos de mayores por parte de menores, la subjetividad, la personalidad, las oportunidades de futuro, son distintas. Y si alguien entró 71 veces y salió, aparte de ser un modelo de vida ya frustrado, qué expectativa de vida de tener Ujú. una vida, puede tener una persona que en esa es un, No, es hay un- es muchos un- de robo. es un fracaso del sistema. Absolutamente. Indudablemente este sistema que rige no sirve ni para evitar que robe 71 veces, ni sirve Para que deje de hacerlo. para que deje de hacerlo. Esta Ahí está. No, la solución de ellos es meterlo en la cárcel y que no salga, básicamente, ¿no? Como Sí, solución bueno, para... pero es un modelo que meto en la cárcel a todos aquellos que pueda meter, especialmente los más vulnerables, no le pago a los jubilados,
considero que una sociedad que tenga perspectiva de género es una sociedad que está enferma, Ujú. niego la diversidad sexual. Bueno, Claro, pero además, ante la evidencia, ves el video cuando le echan gas a la nena Sí, en la movilización de los jubilados. la que Ves el video la y la ministra ministra lo va a la negó. televisión y dice que no le echó gas a la nena. bueno, Es muy fuerte lo que la escuchamos ministra ha allí. pasado por muchas etapas en su vida. Sí, Pasó por una etapa donde se peleaba con la policía mucho cuando era joven, claro. a una etapa en donde defienda a la policía que haga cualquier cosa. Porque está bien que quiera eventualmente restablecer el orden, el respeto por la policía, pero cuando actúa dentro de la ley. Es decir, uno va a respetar el accionar policial cuando se observe que un efectivo, un agente de seguridad no cumple con la ley y es castigado. Ahí se va a respetar. Pero un accionar de esas características, donde se trató de hacer una operación que los periodistas afines reaccionaron de una forma bastante virulenta porque se vieron operados, bueno, me parece que no es la forma de restablecer el orden. Andrés, vos estuviste muy cerca del tema de los medios públicos, que también han sido atacados desde el primer día de gobierno del presidente Milei, en respecto de lo que se consideran eventos relevantes como el Mundial o las eliminatorias o las Copas Américas, cuando hablamos de fútbol. Hay otros deportes también de importancia. Medios públicos que han decidido no transmitir el último evento, que es eliminatorias de la selección nacional argentina, incumpliendo también la ley, ya que hablamos de tantas leyes que se incumplen, y tampoco pasa nada. Sí, hay una ley sancionada en el año 2002, o 2003, que fue producto de una acción de amparo que yo presenté en aquella época, como consecuencia, que es una ley específica que garantiza que los partidos de la selección argentina de fútbol, que es un bien cultural colectivo indivisible, ¿alguien puede negar que el fútbol en Argentina en general, pero la selección argentina es un bien cultural que pertenece al acervo argentino? Nadie, Nadie lo puede negar. Si no, veamos cómo fue el festejo de la nadie. obtención del Mundial. Y hay una ley que protege especialmente esto, obligando a que los partidos de la selección en determinados eventos relevantes, como son eliminatorias, Copa del Mundo, Copa Mundial, América y Juegos Olímpicos, claro. se transmitan a través de televisión abierta y gratuita para que todo el pueblo Lo puede haber. lo pueda ver, lo pueda disfrutar. Es un disfrute de un bien colectivo. Bueno, intentaron no hacerlo con la Copa América. Yo interpuse un pedido de acceso a la información pública. Parece que eso los movilizó porque yo interpuse una acción de amparo. Inmediatamente una medida autosatisfactiva. Y pudimos ver la Copa América. Me había quedado tranquilo, relajado. Y ahora veo que están violando ostensiblemente esta ley al no haber posibilitado que el pueblo argentino vea estos partidos de eliminatorias. Claro, porque se cubre todo el territorio nacional. Bajo el pretexto de no hay plata y esto es caro, cuando, bueno, vos lo sabés, y me lo enseñaste a mí, que, que en realidad cuando la televisión pública transmite estos partidos, no solamente no pierde, sino que gana. Claro, se compran los derechos de televisación, además se arma una producción, vos pones a tus propios profesionales a darle una calidad a esa transmisión televisiva, porque además en la última Copa América la televisión pública toma directamente la señal, creo que la tomó de D-Sports, y por lo tanto los profesionales de D-Sports son los que le pusieron esa producción y ese canal, no los trabajadores de la televisión pública. Y está probado que haciendo las dos cosas vos ganas dinero. ¿Sí? Y además tenés un alto rating y llegás a todo el Vamos a país. suponer que tuvieses, entre comillas, pérdidas. Esto no es gasto, es inversión. Exactamente. Es inversión en cultura. A menos que alguien me niegue, que esas son mis discusiones con los trolls libertarios, ellos niegan que la selección argentina, el espectar, también se ríen del verbo espectar, porque es gente muy preparada. Claro. Entonces, Sí. entonces que el espectar en vivo y en directo, en igualdad de condiciones, disfrutar ese bien, sea un derecho que tengan las personas. Ellos creen que eso no es un derecho. Que no es un derecho que te tiene que ver que lo pague. Que no lo puede pagar, que se joda. Volvemos a que no es déficit cero lo importante, sino presupuesto cero. No les importa ganar plata, les importa que no se gaste. No, pero además, cuando ellos hablan del déficit, por ejemplo, de los medios públicos, vamos a hablar de algo Sí. que uno entiende, se la pasan cacareando en el Ujú. Congreso, el déficit, lo que se pierde, lo que se pierde. Hay que entender que en el presupuesto nacional figura un ítem para el presupuesto para los medios públicos. Ujú. Entonces, hay un acuerdo, un presupuesto nacional que te envía el Tesoro para que vos puedas manejar ese canal.
en ningún lado dice que vos tenés que generar los propios recursos, porque si no, hoy también No, están en claro. déficit. ¿Con qué están pagando los sueldos? No, bueno, ¿Con qué porque están pagando la luz, el con esa gas? lógica también entonces el Ministerio de Defensa tendría que generar Claro, recursos exactamente. Todos para tendrían que Ir a, tener ir a mantenerse. guerras, ir a guerras en territorios extranjeros para saquear, El Poder claro. Judicial tendría que mantener, No sé, así podría el generar Poder superávit. Judicial tendría que generar sus recursos, que los Claro. genera porque nos cobra tasas de justicia que para mí es inconstitucional, la Mm. Corte cobra el recurso de queja hoy que son 300.000 pesos para tocarle la puerta, cobran, Claro. pero entonces cada uno tendría que generar sus propios recursos. No lo vi a Milei quejándose de que no pagan impuestos a las ganancias los jueces, por ejemplo, que sería una forma de devolver, ¿no? Recursos. Pero Bueno, en la ley de reforma fiscal que se ahí aprobó está. con la ley bases, lo que hizo en un artículo fue eliminar a los efectos del impuesto a las ganancias todos los que eran las exenciones o los conceptos o el protocolo de los jueces que ingresaron a partir de 2017 a la Claro. fecha, con lo Claro. cual a Sí, partir los de 2017 nuevos. Están los pagando. nuevos están pagando ahora plano, como pagamos Sí, todos nosotros. Sí, sí, exactamente. sí, sí. Los Los otros, nuevos, como los no es nuevos. retroactiva la ley, no se lo Claro. puedes aplicar. Ese es el punto. Bueno, a los trabajadores se lo están aplicando igual. Porque a los trabajadores se lo aplican de nuevo el impuesto a las ganancias. Podrían haberlo hecho lo Pero mismo ya con se los lo aplicaban, jueces. pero ya se lo aplicaban. Claro, bueno, pero podrían haber hecho lo mismo con los jueces. Es un presidente que veníamos diciendo, Hay castas y castas, decide qué querido, hay leyes castas y castas. aplicar. No me Bueno, vengas por acá eso, a por apurar, porque eso, hay castas y castas. por No es eso. lo mismo, no es lo mismo. A ver, una para terminar, Andrés. Primero, gracias porque realmente fue muy instructivo Bueno, escucharte. gracias por la invitación. ¿Le importa a la sociedad argentina si se respeta o no se respeta la ley? ¿Si se respeta o no se respeta la Constitución? Bueno, hay un gran profesor de Derecho Constitucional, filósofo y de tareas múltiples, fue Carlos Santiago Nino, que escribió un libro que es muy famoso, se llama Un país al margen de la ley, que él habla de la anomia, que es el incumplimiento de la ley. Y que nosotros estamos hace años enfermos de anomia boba, que es incumplir la ley por el solo hecho de incumplirla. Entonces me parece El que... placer de incumplirla sería. Sí, sí, o la indiferencia por cumplirla. Entonces me parece que eso es un mal endémico que tenemos en la sociedad argentina. Y que Pero eso no cuando, está cunado un poco en el sentido de, pero dale, ¿para qué vas a pagar en fecha? ¿Para qué vas a hacer esto? ¿Para qué vas a hacer aquello si nadie lo hace? Al final sos un bobo. a mí me parece que está del 83 a la fecha, ¿no? Muy vinculado a la gran deuda social y económica que tiene la democracia argentina. Entonces me parece que esa gran deuda ha hecho que muchos de los factores de la obediencia al derecho, que es una obligación moral. Las normas, si las normas no tienen el imperio de una estructura maquínea para ser cumplida. Se cumple porque la gente cree que hay que cumplirla y porque se cree que hay que cumplirla hay una sociedad mejor. Entonces me parece que eso está en la República Argentina muy deteriorado, muy deteriorado. Otra vez, muchas gracias No, gracias a por ustedes. desasnarnos en algunas cosas. Hemos aprendido algunas cuestiones que vienen, por montón. ejemplo, de. Sí, esto del niño y Jorge Rafael Videla me sorprendió. Hay muchas, como decís vos, otras son más conocidas que nos siguen rigiendo desde la dictadura. ¿Nos Así es. vamos? Dale, por hoy. No, por hoy. Vamos a ver si logramos tener una vida tranquila. Dale, chao.